Corazón, ¿cómo están ustedes? Damos gracias al Rey. Un día más le damos gloria al Señor, gloria al Señor por todas las cosas que el Señor hace, lógicamente. Y en esta mañana poder estar disfrutando de su presencia, ¿cierto? Algo que el Señor nos dejó a nosotros, Él dijo que iba a estar con nosotros en todo tiempo, ¿cierto? Por eso también hay una palabra en el Salmo, dice, en todo tiempo te alabaré, ¿sí? Gracias por todo, el Señor. Gracias por su gran amor y su gran misericordia. Gracias por la familia, ¿cierto? Estamos mirando el libro de Ezequiel. Estamos mirando el libro de Ezequiel y estamos pidiéndole al Señor, ¿cierto?, que dentro del conocimiento que Él nos dejó a nosotros, ¿cierto?, que es su palabra, la profecía más perfecta, ¿sí? Esa palabra es la que nos alimenta, la que nos alienta. Esa palabra es medicina para nosotros en el momento de de este pleno crecimiento y desarrollo hacia la madurez y hacia el perfeccionamiento que el Señor dijo que iba a hacer, ¿cierto? Donde hay dos elementos que configuran perfectamente a la persona de Cristo en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo, ese espíritu que se movía sobre la faz de los abismos en el tiempo de Génesis 1, y algunas versiones dice que empollaba, creaba cosas, daba vida, ¿sí? Y su palabra, texto bíblico en el cual el Señor nos dejó este regalo que nos fue sin costo. Hubo un costo altísimo para que los textos bíblicos hoy sean contemplados por toda la tierra, ¿sí? Y es algo que queda de una forma indeleble. ¿Qué quiere decir eso? Que nada lo va a poder borrar. Es un logro del Espíritu, sin duda, es un logro de Dios que una vez más nos demuestra su soberanía a través de los tiempos. Él usó gente de todo tipo de cultura, todo tipo de nación, ¿sí? Aún no tenemos ni la más remota idea, pero seguramente gente con un pensamiento totalmente ajeno al Señor. Dios usó para que la palabra, estas versiones, este texto, llegue a nuestras vidas, llegue a nuestros hogares, tengamos uno en cada habitación, en cada rincón, donde hay una luz, donde hay un banquito, algo, no sé, o un cajón de frutas, o abajo de un árbol, al sol. Débora, por ejemplo, profetizaba bajo un árbol. ¿Sí? Y cuántas cosas que nos enseñan su verdad, ¿no? Cuántas cosas que nos enseñan su verdad. Y sobre todas las cosas tenemos que tener la paz y la seguridad, querido, de que el Señor va perfeccionando nuestros pasos, va guiando nuestros pasos. Eso sin duda es una verdad, verdadera y absoluta. A pesar de todas las cosas, de las fallas que uno puede tener, ¿sí? A pesar de las caídas que uno puede tener, de los momentos que uno puede tener, ¿cierto? Porque sabemos que en esta vida tenemos nuestras luchas, nuestras cosas, y saber que estamos en medio de un montón de voluntades, ¿sí? Un montón de gente, un montón de personas
que nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar su palabra. Sí, le damos gracias al Rey. Sí, y hay una cosa que quería, hablando de profecías, nosotros tenemos, amado, una profecía que toda la iglesia la tiene que conocer. Y el Espíritu Santo está muy comprometido con estas cosas, ¿cierto? Mirá lo que dice Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cierto? Fíjate vos cómo el Señor usa también ángeles, ¿cierto?, para llevar una palabra. Y así era en el pueblo hebreo en otros tiempos. El Señor usaba mucho los ángeles, tanto para la batalla, ¿cierto?, que muchas veces tuvo que lidiar, y le dio la victoria, lógicamente, en diferentes momentos, en el tiempo de los patriarcas. ¿Te acordás con la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo? Sí, Moisés, Josué tuvieron tiempos grandes donde hubo un mover angélico impresionante, ¿cierto? Ángeles que proveían alimento en distintos momentos a los siervos y los profetas de Dios, ¿cierto? Ángeles que actuaron y estuvieron, bueno, acá también, cuando se le presenta a María, se le presenta a José, ángel de renombres como Gabriel, ¿cierto?, apareciéndosele en sueño, hablándole con respecto de nuestro Señor. Todo, amado, va a predicar del Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Desde el Génesis al Apocalipsis va a hablar de nuestro Rey, ¿sí?, del Rey Jesús. Los profetas que profetizaron en otro tiempo querían saber que esta gracia que ellos profetizaban a qué tiempo correspondía, ya que ellos mismos anhelaban la manifestación de estas cosas que ellos hablaban, ¿cierto? Cosas que aún ángeles anhelan mirar. Y nosotros tenemos, la iglesia tiene el ministerio de los misterios escondidos. ¿Quiénes son los misterios escondidos? El misterio escondido es Cristo. Y es increíble que hoy se esté viviendo tiempos de oscurantismo todavía dentro de en muchos lugares, ¿sí?, donde no hay verdaderamente un desarrollo, ¿cierto?, en lo que es la administración de su verdad. Y es algo que dejó el Señor. Fíjate bien lo que dicen para aquellos que muchas veces también prohíben leer el Apocalipsis, por ejemplo. Fíjate lo que dice la palabra acá, en el verso 3. Bienaventurado el que lea. Aún hay muchos que dicen que la Biblia no se tiene que leer, se tiene que estudiar, pero acá está diciendo el que lea. Está bien estudiarla. Yo creo que eso es algo que viene tomado de la mano, ¿cierto?, de la lectura, porque una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, más que feliz, más que favorecido significa esta palabra, ¿cierto? Bienaventurado el que lee esta profecía. Por eso yo te invito, amado, a este tiempo, ¿cierto?,
disfrutar verdaderamente de estas cosas que se ganaron a precio de sangre por el Señor, y que muchos hombres y mujeres estuvieron involucrados en que este texto hoy esté en tu mesa, esté en tu habitación, esté bajo de una planta, en algún cajón de fruta ahí, donde usamos por ahí para dar lectura y empezar a romper todo paradigma religioso que durante años, ¿sí?, detuvo el mover al cual fuimos llamados, al cual fuimos instituidos, establecidos, fortalecidos, fundamentados. ¿Por qué? Porque Dios quiere preparar el corazón, dice el Señor, ¿no? Dios quiere preparar el corazón porque se vienen tiempos fuertes en esta tierra. Se vienen tiempos fuertes en esta tierra. Nada vamos a hacer con revolear una Biblia al aire, sino que nosotros vamos a tener que abrir eso y ver y sentir esa gracia y crecer, porque se vienen tiempos, amado, en que vamos a tener que dar, porque el Señor nos va a demandar cosas que están ocultas, cosas que Él quiere iluminar a la iglesia. ¿Sí? Estamos comprometidos en estas cuestiones. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Decime hoy, te pregunto, la iglesia, ¿qué conoce del Apocalipsis hoy? ¿Que es un libro que hay que tenerle miedo? Aún muchos líderes te dicen, te vas a volver loco. Y el Señor dice, bienaventurado el que lee. ¿Quién lo dice? El Jesucristo resucitado que se le presentó a Juan en visión. Eso lo dejo para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, cada uno de nosotros, y para que tú veas a lo que fuimos llamados. Esto no es el ministerio de unos pocos escogidos. Eso se terminó. Eso era en otro tiempo. Hoy no hay escogidos. Hoy hay gente llamada de las tinieblas a la luz. Hoy hay gente que para muchos era lo vil y lo despreciado del mundo. Y hoy esa gente, hay ancianos, pequeños, grandes, mujeres, hombres, que no aparecen en esta camarita como nosotros tenemos hoy. Y esa gente está resplandeciendo en los confines de la tierra, ¿cierto?, llevando adelante esta profecía, la más perfecta, la más exacta, ¿cierto? Nosotros creemos que la iglesia solamente es ahí, ese corralito donde nosotros estamos, la iglesia del Señor. Hoy, sigue sacudiendo la tierra. Y esas personas que sacuden la tierra, te puedo asegurar que no está apareciendo en ninguna red social. Son sal de la tierra esa gente hoy, son luz del mundo. Saben muy bien a qué fueron llamados, no están jugando a que si leo Apocalipsis, no leo Apocalipsis, porque esto, porque lo otro. Son gente verdaderamente que tienen una palabra, una enseñanza, una profecía, un salmo, una oración, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento. ¿Sí?
Damos gracias al Rey. Yo quería leer Ezequiel, quería avanzar con 3 capítulos hoy de Ezequiel, ¿cierto? Porque también tenemos esa, nos cuesta leer un capítulo completo de la Biblia, leemos un versículo y con ese versículo le ponemos todo lo que viene o tiene que encajar todo lo que yo digo, lo que yo quiero. Y la Biblia hay que leerla en su contexto. Yo no puedo leer, por ejemplo, estaba mirando, no puedo leer Ezequiel 12 sin leer el 13 y el 14, porque está tratando el mismo tema. Si yo me quedo por la mitad, ¿cierto? No voy a poder entender y no voy a poder digerir y comer y disfrutar todo lo que Dios quiere hablar sobre ese tema, sobre ese segmento que Él está tratando. Es igual cuando hoy en día se lee Mateo 24 y se dice que eso corresponde al arrebatamiento. Eso está hablando de su venida, pero en la parte final, la parte del tiempo de la tribulación. Y lo más triste es que se lee Mateo 24 sin leer el 25, que está tratando el mismo tema, es una hilación de pensamiento en el tiempo. Y generalmente se busca respuesta en libros de grandes hombres que han escrito, y generalmente la respuesta está en el mismo pasaje. Cuando vos seguís mirando, está en el mismo pasaje. Dicho esto, damos gracias a Dios y vamos a leer Ezequiel capítulo 12, 13 y 14. Para la gloria del Señor. La palabra de Dios, estamos leyendo una versión la cual yo sé usar por ahí para buscar algunos fundamentos, algunas palabras que fueron escritas, ¿cierto? Dentro de la cultura en que fue escrita la Biblia, pero transliterada, ¿cierto? Que es similar a lo que tenemos acá, que tenemos la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, ¿cierto? Dice, este es un texto hebreo. Vamos a ver acá, dice, la palabra de Dios vino a mí diciendo, hijo de hombre, tú estás hablando en medio de las iniquidades de aquellos que tienen ojos para ver, pero no ven, y ellos tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son una casa rebelde. Acá esta versión es una casa provocadora. Y esto era lo que hacía la casa con Dios. Los provocaba a celos con otros dioses, ¿cierto? Y ahí es donde el Señor maldice, ¿cierto? Por causa de esa, el pueblo entra en una maldición que afecta a generaciones después. A tal punto que hijos e hijas son llevados cautivos a una tierra extranjera. Por causa de que este Dios, ¿cierto? Este pueblo causaba celos al Dios Todopoderoso. Así que tú, hijo de hombre, acá esta versión dice, así que tú, Ben Adán significa hijo de hombre, ¿cierto? Adán sabemos que es hombre. Prepara suministros para el destierro durante el día, mientras ellos miran, vete como si te estuvieras yendo al cautiverio. Desde tu lugar, ve al cautiverio a vista de ellos, para que ellos vean que son una casa provocadora. ¿Cierto? Acá Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel que se prepare como para una deportación. ¿Cierto? Gloria a Dios. Para un destierro, ¿cierto? Y como no había texto en esa época, no había palabra en esa época para testificar, ¿cierto? Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, así que tú, hijo de hombre, Ben Adán, significa hijo de hombre, prepara suministro para el destierro
¿Por qué? Porque Dios ya le había hablado, este era uno de los hombres que Dios había hablado, de que iban a ser desterrados, ¿cierto?, a Babilonia. Dice, mientras ellos miran, vete como si te estuvieras yendo al cautiverio. Desde tu lugar ve al cautiverio a vista de ellos, para que ellos vean que son una casa provocadora. O sea, acá Ezequiel tomaba el lugar de este pueblo, de este país Judá, ¿cierto? Y él le estaba mostrando, ¿cierto?, a este pueblo, a través de esta acción, cómo ellos iban a salir de Judá. Dice, saca tus pertenencias durante el día mientras ellos miran. ¿Por qué? Porque esta era una forma, ¿cierto?, de que el pueblo, hoy, ¿cómo el pueblo entiende? ¿A través de qué? A través de la administración de su palabra, ¿cierto? Ministración significa servicio. Viste que le ponen mucho a la administración, como si fuera algo. No, es servicio, nada más. Servicio en su palabra, ¿cierto? Eso es ministración. No es cosa pomposa ni cosa brillante, nada. Acá el único que se glorifica es el Señor en todo. La administración es un servicio. Es algo que un esclavo hacía. Ministraba. Saca tus pertenencias durante el día mientras ellos miran como suministros para el cautiverio. Y tú a la vista de ellos te irás como la gente que se va a cautiverio. Cava un hueco a través del muro, como escapándose, ¿no?, a la vista de ellos, y lleva tus pertenencias por medio de él. Ante su vista llevarás tus pertenencias al hombro y las cargarás en el medio de la noche con tu rostro cubierto para que no puedas ver la tierra, porque te estoy haciendo señal para la casa de Israel. ¿Cierto? Hoy la señal es Cristo en nosotros. Bueno, en ese tiempo la señal tenía que ser una acción. Los profetas muchas veces tuvieron que hacer estas cosas. Hubo un profeta que profetizó desnudo durante 3 años y medio. Por ejemplo. Todo eso era un indicativo, era un mensaje. Esa persona quedaba como un mensaje para el pueblo. Entonces cuando veían tal profeta, ¿qué era lo que veía el pueblo? Que era guiado, que se dejaba guiar. Tengo que escapar, tengo que huir de acá. Me tengo que ir al lugar donde el Señor me dijo que me fuera. ¿Cierto? Así que hice lo que se me había ordenado, saqué mis pertenencias durante el día como suministros para el cautiverio, y en la noche cavé un hueco a través del muro con mi mano. Al anochecer cargué mis pertenencias al hombro, a la vista de ellos. En la mañana, dice el verso 8 del capítulo 12, en la mañana la palabra de Dios vino a mí. Este mensaje acá, de la palabra de Dios vino a mí, es algo que en ese tiempo Dios venía, ¿cierto? El Espíritu Santo venía, Jesús venía a ellos. ¿Por qué digo que Jesús venía? Porque la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, habla que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, Él mismo te dice, ¿no? Y esta palabra de Dios vino a mí, ¿quién es? Es Cristo, es el Señor, venía y hablaba con ellos. Eso lo dice Primera de Pedro 1. Hoy ya no viene la palabra de Dios a nuestra vida. Hoy está la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy permanece la palabra en nuestras vidas. Anida en nuestros corazones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fluye en nosotros. Viste que muchos dicen, no, porque yo siento esto de parte de Dios, siento lo otro. No. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque yo recibí en tiempo pasado, porque yo recibí
No está diciendo voy a recibir del Señor. Yo recibí. ¿Te das cuenta el lenguaje que usan? Porque yo recibí del Señor que la noche que crucificaron al Señor. Gloria a Dios. Porque yo recibí. ¿Por qué? Porque vos ya recibiste esto que venía de tanto en tanto sobre los profetas. ¿Y por qué no podía permanecer la palabra en los profetas? Porque todavía no había venido la regeneración, el hombre nuevo que somos nosotros y nosotras. Hoy habita la palabra, hoy está la palabra en tu vida, hoy está la unción, permanece, no se va. Pero ellos sí, venía la palabra, y otra vez, y después venía palabra de Dios a mí. Esa palabra es Cristo, amado, es el Logos que habla San Juan 1, verso 1. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, ¿cierto? Y habitó entre los hombres, ¿cierto? Dice San Juan. ¿Sí? Vamos a leer San Juan. Aleluya. En el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cierto? Y después sigue hablando el Señor de todas las bendiciones, amado. Hubo un hombre revelado, hombre enviado por Dios, en el cual él se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, no tan solamente a un profeta, venía a este mundo aleluya. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Dice, es lo que pasa hoy en día. Y aún dentro del ámbito de Dios hay gente que no lo conoce todavía. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay muchos que no reciben este mensaje. Te dice que todavía estamos como en el tiempo de los profetas, que tiene que venir una palabra para que... No, la palabra ya está acá. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino fuera de todo esfuerzo humano. Y aquel verbo fue hecho carne, ahí está, aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Absoluto, ¿no? Absoluta. Esto es absoluto, hermano. Esto no es algo a medias, sino más. Que vino palabra, porque Dios dice. ¿No? La profecía más perfecta es esta. La iglesia de hace mucho tiempo hasta ahora vive a fuerza de milagros y a fuerza de profecías. Y yo no digo que está mal, eso es parte de las manifestaciones, pero no siempre es así. Y ser por la palabra, a través de la fe, ¿no? En esta gracia que el Señor nos da. Dice,
En la mañana vino a mí palabra de Jehová. Hijo de hombre, la casa de Israel, esa casa provocadora, no te ha preguntado qué haces. ¿Qué hace usted? Dice esta versión, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? Esto de prepararse con una bolsa y salir. Diles que Dios dice que esta profecía es referente al príncipe de Jerusalén. Esto que él hizo, de esa forma iba a salir el príncipe de Jerusalén. Tengo entendido que era Sedequías, ¿cierto? Ahora después vamos a ver en la Biblia eso, ¿eh? ¿Cómo se cumple esto que dice acá? Y toda la casa de Israel, va a salir el príncipe y toda la casa de Israel así. Yo soy una señal para ustedes. Como yo he hecho, así se hará con ellos. Ellos irán al destierro y a cautividad. El príncipe que está con ellos llevará sus pertenencias al hombro y se irá de noche. Ellos cavarán huecos a través de la pared para cargar sus suministros. Él cubrirá su rostro, así no podrá ver la tierra con sus ojos. Yo extenderé mi red sobre él y será atrapado. Entonces los llevaré a Babel, a la tierra de los santos, de los Kasdim, pero él no la verá, aun cuando él morirá allí. Yo dispersaré por todos los vientos a los que le sirven, junto con todas sus tropas, y yo los perseguiré con espada. Amado. Esto está, me parece, Segunda de Reyes, capítulo 25. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 25. A ver, bien, mi querido. Vamos a ver un cumplimiento ahí. Abierta ya una brecha, dice, aconteció que a los 9 días, vamos a leer el 25, aconteció que a los 9 años de su reinado, ¿de quién? De Sedequías, del príncipe que se refiere esta profecía, reinado al mes 10, estaba sitiada la ciudad, ya había hambre, A los 10 días del mes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres alrededor de ella, torres de vigilancia para que nadie escape, y estuvo en la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías, 11 años sitiada. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierto ya una brecha, acá está, cuando habla Ezequiel, un hueco en el muro. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche. Todos los hombres de la ciudad huyeron de noche, todos los hombres de la ciudad, hombres de guerra, por el camino de la puerta que está entre los dos muros, junto a los huertos del rey. Ahí te da un detalle por dónde escaparon, ¿no? Y estando los caldeos alrededor de la tierra, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Riblá, y pronunciaron contra él sentencia, y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, los llevaron a Babilonia. Y acá dice que le sacaron la visión. A ver, el 12, el príncipe que está en ellos llevará sus pertenencias al hombro y se irá de noche, dice el verso 12 del capítulo 12 de Ezequiel.
Ellos cavarán huecos a través de la pared para cargar su suministro. Saldrán por una brecha, ¿cierto? Hecha en la pared. Él cubrirá su rostro, así aún no podrá ver la tierra con sus ojos. ¿Sí? O sea, que iba a ser cegado, amado. Iba a ser cegado y le iban a arrancar los ojos. ¿Qué otro lugar habla esto? Jeremías 57, que es una palabra que hace poco la leímos, que se cumple esta profecía de Ezequiel también. Recordemos que cuando Ezequiel estaba haciendo esta profecía, Jeremías estaba profetizando en Judá, él estaba profetizando en Babilonia, una línea, en Babilonia a los cautivos que estaban ahí. Y Dios le contaba estos detalles que estaban ocurriendo. Es como cuando vos mirás las noticias, ¿no? ¿Cierto? Fíjate vos lo que es que Jeremías 57, y es lindo, amado, poder ver su palabra en todo su contexto. Todo su contexto. A ver, amado. 52:7, mira lo que dice. Y fue abierta una brecha, la misma palabra que Segunda de Reyes, en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor, estaba sitiada. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. O sea, el viento los esparció, dice, ¿no? En la profecía de Ezequiel. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Riblá, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él, y desgolló al rey de Babilonia a los hijos de Sedequía delante de sus ojos, y también desgolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequía y lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Fíjate cómo se cumple esta profecía, una forma fiel. Y Segunda de Crónicas 36 también hace alusión. Segunda de Crónicas, esto es lo que muchos no quieren que vos hagas. Segunda de Crónicas. Gracias, Señor. Segunda de Crónicas, amado. Segunda de Crónicas 36 dice, 36:13 para ser más preciso. Segunda de Crónicas 36:13 dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. ¿Quién? Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, su Dios de Israel. También todos los príncipes, los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones contaminadas en la casa de Jehová, ¿sí?, que había santificado en Jerusalén. Y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra
a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y bueno, y después sigue hablando el Señor. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, en este caso Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de del santuario, de su santuario, sin perdonar, joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grande, chico, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo fue llevado a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego sus palacios, destruyeron todo, sus objetos deseables. Lo que escaparon a la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, y hasta que vino Elías, hasta que vino los que escaparon de la casa fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Sí? Fíjate vos el fiel cumplimiento que hay, y unas ampliaciones más, pero dada por la Biblia, no por un estudioso de la Biblia, dada por la Biblia misma. Ahí está todo, la mayoría de las cosas. Entonces podemos ver el fiel cumplimiento en el tiempo a través de estos pasajes, ¿sí?, del profeta Ezequiel. Podemos ver que el profeta Ezequiel lo profetizó antes de que se escribiera el libro antes de que se manifestara esto en el libro de Crónica, en el libro de Reyes, ¿cierto? Siguiendo la lectura de Ezequiel, yo dispersaré a todos los vientos, a todos los que sirven, junto con todas las tropas, y yo los perseguiré con la espada. Esto es en el momento que el ejército abandona a Sedequías. Ellos sabrán que yo soy Dios cuando yo los esparza sobre las naciones y los disperse entre los países. Pero yo perdonaré un poco de ellos de la espada, dice el verso 16 del capítulo 12 de Ezequiel, la hambruna y la pestilencia, para que puedan declarar por sus prácticas abominables entre las naciones, donde ellos van, así ellos también conocerán a Dios. Esta nación, a lo que ellos iban, por causa de esta deportación que hubo, ¿qué era lo que hacían ellos? Ellos hablaban todas estas vivencias. Y así, estas naciones, se les comunicaba un mensaje, un testimonio. No había Biblia en esa época, pero Dios dejaba un remanente. ¿Para qué? Para que ese remanente que era trasladado a otra nación, ese remanente hable el mensaje, hable el testimonio, diga quién es el Dios, que es un Dios grande en amor, tardo para la ira, gran en misericordia. Pero eso es un Dios de justicia, un Dios que ejecuta juicios. La palabra de Dios vino a mí diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con tristeza y bebe tu agua con tormento y aflicción. ¿Y cuál es el momento que nosotros reflexionamos, mi querido? Cuando estamos comiendo, cuando estamos en un momento de paz, podemos sopesar algunas cuestiones.
de nuestras vidas y de las cosas que está haciendo el Señor. Diga el pueblo de la tierra, así ha dicho el Señor Dios de los habitantes de Jerusalén en la tierra de Israel. Ellos comerán su pan con escasez y beberán su agua en desolación, porque la tierra será desolada de todo lo que la llena, porque todos los que habitan allí son transgresores. Son transgresores, ¿por qué, amado? Porque no obedecieron el mandamiento de Dios de ir a Babilonia. Podemos ver que en Ezequiel 1 en adelante habla que la gloria de Dios se va del templo de Jerusalén y va a Babilonia. Va a habitar ese lugar junto con el pueblo que había sido trasladado, un pueblo en el cual el Señor, según Jeremías 29, le había preparado una tierra donde iban a poder edificar casa, plantar viña, que den sus hijas y sus hijos en casamiento durante 70 años. Y después de esos 70 años, dice el Señor, yo los visitaré y los sacaré con mano fuerte. Jeremías 29. Y me buscaréis, y me hallaréis, y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Eso es lo que provocó esos 70 años. Es un proceso largo, pero sirvió para que la tierra también reposara de los pecados, reposara de tanto derramamiento de sangre. ¿Cierto? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Damos gloria. Las ciudades habitadas serán destruidas, la tierra será desolada y ustedes sabrán que yo soy Dios. La palabra de Dios vino a mí, otra vez, ¿no? Vino a mí. Hoy la palabra, acordate que habita en vos, ya no viene. Vos fluís en él. Es muy diferente este tiempo. No, porque así dice el Señor, hermano. No, porque vino la palabra. Mentiras. La palabra habita. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Tiempo pasado, yo recibí del Señor. No es que siento del Señor, siento esto, siento lo otro. No tener, hijo de hombre, no tienen este proverbio en la tierra de Israel, el tiempo pasa y ninguna de las visiones es cumplida. Lo tomaban a Dios como algo, o al profeta que enviaba a Dios como algo. Hoy tenemos algo mucho mayor que un profeta. Hoy tenemos la palabra, la profecía más perfecta. Está bien los profetas. El oficio de profeta es necesario, claro que sí, pero nosotros tenemos que poner vital importancia en la palabra. Por lo tanto, dile al Señor Dios, dice, yo pondré fin a este proverbio, nunca más lo usarán como proverbio en Israel. Diles, el tiempo ha llegado para el cumplimiento de toda visión. Ya no habrá visiones vacías ni adivinación falsa, mente optimistas en medio de los hijos de Israel. Hay dos clases de visiones, está la visión de parte del Señor y está la adivinación. Hoy se practica mucho la adivinación dentro de los contextos cristianos, que le dice. La adivinación. Porque yo soy Dios, yo hablaré mis palabras y serán cumplidas. No será retrasada porque en sus días, oh casa provocadora de Israel, yo hablaré la palabra y la cumpliré, dice el Señor Dios. El 26 dice, la palabra de Dios vino a mí diciendo,
Hijo de hombre, mira la provocación de la casa de Israel. Está diciendo audazmente la visión que él se refiere al futuro distante, dice. Él está profetizando para un futuro lejano, decían. Por lo tanto, dile a ellos, Dios dice así, ya ninguna de mis palabras se demorará, sino que la palabra que yo hablo será cumplida, dice el Señor. Hoy, ¿qué tenemos nosotros, amados? Tenemos palabras que se tienen que cumplir. Hay tal pensamiento de Dios que se tiene que cumplir, pero la palabra está cumplida ¿en quién? En Cristo. Él ve la eternidad en un solo curso. En Él se cumplieron todas las cosas. Las de antes, las de ahora y las por venir. Todo se cumplió. Ahora nosotros estamos viviendo a través del tiempo, de este ámbito que el Señor nos dio, y estamos viviendo el proceso de lo que ella cumplió desde los principios de los tiempos. ¿Sí? La palabra de Dios vino a mí, dice el 13, hijo de hombre, profetiza, capítulo 13, contra los profetas de Israel que profetizan. Habla a los que profetizan sus propios pensamientos. Escucha, Dios dice así. Hay otros que profetizan sus pensamientos, lo que ellos creen que Dios puede llegar a decir. Habló Dios, ay de los profetas viles que siguen su propio ruach, su propio espíritu, y las cosas que no han visto. Hoy, dice, Israel, dice, tus profetas han sido como chacales entre ruinas. Ustedes, profeta, no han ido a las roturas de las barricadas, ni lo han reparado para la casa de Israel, así que no pueden estar firmes en la batalla en el día de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no fueron fieles en anunciar dónde radicaba el verdadero problema de estos países, en este caso Israel. Y no ayudaron a cerrar las brechas por donde entraba el enemigo. Eso es lo que quiere decir cuando dice, no han ido a la rotura de las barricadas, ni han reparado para la casa de Israel. No fueron capaces de ver por dónde venía el verdadero problema que llevó a Israel a cautividad. Sus visiones son vanidades y sus adivinaciones es falsa. Ellos dicen, Dios dice, cuando Dios no los ha enviado. Y así hay hoy en día, hermano. Mucho esfuerzo humano, la carne, que se quiere que la honren a esa carne. ¿Sí? Quiere que la laven. Quiere que le den un valor más allá de lo que tiene que tener. La carne hoy te pide honra. Ellos dicen, Dios dice cuando Dios no ha enviado, Dios no lo ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que la palabra sea confirmada. Y así estamos, amados. Hace 20 años atrás se profetizaron cosas que nunca se cumplieron. Hace 10 años atrás se profetizaron cosas que nunca se cumplieron. Era todo vanidad para llenar un momento de emoción, lejos de mirar esta verdad que está acá. El 7 dice, ¿no han tenido visiones falsas y adivinaciones vanas cuando ustedes dicen Dios dice y yo no he hablado? Aquí está lo que Dios Elohim dice, porque ustedes han hablado vanidades y han visto falsedades, así que yo estoy contra ustedes, dice Dios, ¿no? Y extenderé
mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y aquellos que pronuncian vanidades. Ellos no serán permitidos en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en el registro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Entonces ustedes sabrán que yo soy Dios. ¿Cierto? Si volvieran esos tiempos ahora, no queda nadie. Si esta palabra tuviera efecto hoy en día, no queda ninguno de las barbaridades que se están hablando, ¿no? Ellos merecen esto porque han llevado a mi pueblo al extravío diciendo que hay paz cuando no hay paz. Ellos edifican una pared sin mortero cuando ellos la empiecen, su mezcla pero caerá. Sin mortero, ¿qué quiere decir? Sin firmeza. Esa pared se va a caer. Dígale a estos enyesadores, a estos albañiles, que un aguacero viene con grandes tormentas de granizo y con vientos de temporal. La pared caerá. ¿Qué quiere decir eso? Que las murallas que guardaban Jerusalén van a caer. Entonces la gente les preguntará, ¿dónde está el yeso que usaron para enyesarla? ¿Dónde está el tiempo en el cual Jerusalén fue edificada con sus murallas? Estaban llenos del Señor. Pero ¿qué pasa? No tan solamente el pueblo derribó esas murallas, sino el pueblo enemigo, sino que los propios israelitas, los propios judíos, hicieron hueco para huir. Desde adentro muchas veces, esa edificación no está en aquellos que tendrían que edificar la casa de Dios. Por tanto, Dios dice, en mi furia causaré vientos de tormenta que golpeen en mi ira, y en mi ira vendrán aguaceros con enorme tormenta de granizo para que consuman con furia. Así es como destruiré la pared que ustedes enyesaron con lechada, dice, con mezcla, la aplastaré por tierra para que sus cimientos sean revelados. ¿Qué iba a ser revelada? Iba a ser revelada la transgresión, los pecados, las iniquidades, por donde esa casa había sido edificada. Y esto está hablando en lo espiritual también, ¿no? Será aplastada, será derribada, la pared caerá y ustedes serán consumidos con ella. Sabrán que yo soy Dios. De esta forma gastaré mi furia sobre la pared y sobre los que la enyesaron con lechada, y yo les diré a ustedes, la pared desapareció y así también los que la enyesaron. Aún los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven visiones de paz para ella cuando no hay paz, dice el Señor Dios. Usted, hijo de hombre, vuelve tu rostro firmemente contra las hijas de su pueblo, o sea, sobre los habitantes, que profetizan sus propios pensamientos. Profetiza contra ella. Dígales que Dios Elohim habló. Ay de las mujeres que cosen parches mágicos para todos los codos y ponen velos sobre los mandamientos de moral, dice acá, ¿no? En esta versión, para cazar almas humanas. ¿Cazarán ustedes las almas de mi propio pueblo mientras mantienen sus propias almas seguras? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las mujeres estaban en medio de un sincretismo religioso en el cual practicaban la necromancia y todo tipo de artes mágicas. Y muchos profetas cayeron
¿cierto? Y se involucraron con adivinos y necromantes de las religiones que ellos adoraban en ese tiempo. Acordate que había dioses, en el mismo templo de Dios, había dioses como Baal, Astarte, Moloch y otros dioses que estaban ocultos en el caso Tamuz también era otro dios. Y se usaba mucho la hechicería, la magia, la necromancia, se hablaba con los muertos, ¿cierto? Todo tipo de abominaciones que Dios nunca mandó que se hiciese. Bueno, de esto está hablando este versículo. Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada y migajas de pan, matando almas que no deberían morir, dejando a aquellas que no debían vivir, haciendo falsos juicios por adulación, por corrupción. Ese era el tipo de liderazgo que había, que no debían vivir por sus mentiras a mi pueblo que ama oír mentiras. Hay gente que le encanta oír mentiras, ¿no? Quiere escuchar profecía. Eso es una... A ver, si hablamos de profecía de Dios, está bien, sí, Señor. Pero todo el tiempo buscando profecías de diferentes formas, diferentes maneras, gente peregrinando, haciendo grandes kilómetros para escuchar una profecía. Hoy hay gente que lo practica. Es un tipo de adivinación. Cuando vos tenés la profecía más perfecta, la tenés en la palabra. Por lo tanto, así dice Dios, estoy contra sus almohadillas en los cuales cazan almas humanas como pájaro. Yo los arrancaré de sus brazos y dejaré las almas ir. Si las almas humanas que ustedes cazan como pájaros, sí, las almas humanas que ustedes cazan como pájaros. ¿Sí? Había un tema era algo pesado lo que estaba ocurriendo ahí. Con el tema de la hechicería, se había desarrollado de una forma grande en Israel la hechicería y se había formado velos espirituales en el pueblo. ¿Y qué era lo que amaban esto? Amaban esto, ¿no? Era una adicción. Eso se produjo en una adicción espiritual. En lugar de escuchar palabra de Dios, amaban las adivinaciones, a ver, ¿qué me va a pasar en el futuro? ¿Me va a ir bien en esto? ¿No me va a ir bien en lo otro? Y así está mucho pueblo hoy. Por los panes y por los peces. Yo también rasgaré sus velos y rescataré las familias de mi pueblo de sus garras para que ya no estén bajo su poder para cazarlos. Ustedes sabrán que yo soy Dios. Esto es lo que va a hacer el Señor. Él va a librar y va a sacar los velos, aún en este tiempo. Yo lo voy a marcar acá esto porque verdaderamente... ¿Cierto? Yo también rasgaré los velos y rasgaré las familias de mi pueblo de sus garras, para que no estén bajo el poder para cazarlos. Y ustedes sabrán que yo soy el que hago estas cosas. Porque ustedes han descorazonado a los santos, Sakdi dice acá, con sus mentiras, cuando yo estaba tratando de causarles dolor, y han alentado a los perversos a no volverse de sus caminos perversos para poder ser salvados. ¿Cierto? Había toda una movida, en lugar de alertar a la gente, esto alentaban que la gente siguiera caminando en sus propios pensamientos. Por lo tanto, ya no tendrán más visiones falsas, ni producirán más adivinaciones. Yo rescataré a mi pueblo de sus garras y ustedes sabrán que yo soy Dios. El Señor mismo se levanta para rescatar a su pueblo, ¿cierto?
Y leyendo el 14, capítulo 14 lo vamos a leer también. Entonces ciertos ancianos de Israel vinieron a mí mientras ellos estaban sentados conmigo. La palabra de Dios vino a mí diciendo, acordate de esta acción, la palabra ya no viene a vos, la palabra vive en vos. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su lev, significa corazón. Así han puesto ante ellos la piedra de tropiezo que lleva al pecado. ¿Cuál era la piedra de tropiezo? La idolatría. ¿Podría yo dejarlos que me consulten de modo alguno? Por lo tanto, habla a ellos y dile que Dios Elohim dice: todos los de la casa de Israel que tomen sus ídolos en sus corazones, ahí está el problema. Así poniendo delante de ellos la piedra de tropiezo que lleva al pecado, que es esto de adorar ídolos, y después vienen al nabi o al profeta, yo mismo Dios lo responderé de una forma conforme a sus muchos ídolos. Yahvé Elohim dice, para que tomen a la casa de Israel con sus para que tomen a la casa de Israel en sus levavot. Vamos a ver qué dice, qué quiere decir esa palabra, hermano. Capítulo 5 de Ezequiel 14, verso 5, para tomar de la casa de Israel por el corazón, por el corazón, en sus corazones, para que tomen a la casa de Israel en sus corazones, puesto que por medio de sus ídolos todos ellos se han apartado de mí. Por tanto, diga a la casa de Israel que Dios Elohim dice, arrepiéntanse, vuélvanse de sus ídolos, vuélvanse de sus rostros, de sus prácticas abominables. Israel, porque todos, ya sean que la casa de Israel o el extranjero hablando en Israel, se separen de mí y tomen ídolos en su corazón, así poniendo delante de él la piedra de tropiezo que lleva al pecado, y después vienen al profeta pidiéndole a él que me consulten por él. Yo mismo, Dios, le responderé. Yo pondré el rostro en contra de esa persona, le haré una señal de advertencia con proverbio y lo cortaré de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy Dios. Ahora, cuando un nabi o un profeta es seducido a hablar una palabra, seré yo, Dios, quien habrá seducido a ese profeta. Yo extenderé mi brazo sobre él y lo destruiré de entre mi pueblo, Israel. Muchos profetas iban a ser seducidos, iban a hablar engaño. Entonces el Señor, bueno, decidiste hablar, seguir moviéndote en el camino engañoso, bueno, yo te voy a permitir que siga ese engaño, porque ese engaño es el propio juicio, amado, para ellos. Aún en estos tiempos dice que el Señor iba a enviar un poder engañoso para que le crean en la mentira. Eso lo habla por Tesalonicenses, ¿no? Los profetas cargarán con la iniquidad de sus pecados. El pecado de el profeta será el mismo pecado del que consulta. Muchos buscarán, en lugar de buscar a Dios, van a buscar a estos falsos profetas. Estos profetas hacían de ídolos también, ¿cierto? Y hay gente, ¿cierto? El hombre generalmente es muy adictivo a estas cosas. Buscan profetas en lugar de buscar al verdadero Dios, ir y dejar todos sus problemas al Señor. Buscan profetas para que le hablen y le profeticen. Entonces, tanto los profetas como esta gente, Dios les permite, bueno, que sigan así, amado, que sigan así.
¿cierto? Así la casa de Israel ya no se extravíe de mí, ni se profanen así con todas sus iniquidades. Más bien ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice el Señor. La palabra de Dios vino a mí: hijo de hombre, cuando una tierra peca contra mí por tratar traicioneramente conmigo, así que yo extienda mi brazo, dice el capítulo 14, el verso 13, sobre ella, y quiebre su sustento de comida, mandando hambruna y eliminando ambos humanos y animales. Aun si estos tres hombres, si el Señor decreta la destrucción de esta tierra como la decretó, aun si estos tres hombres estuvieran en ella, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia se salvarían solo a sí mismo, dice Dios. Si se pusieran en la brecha en ese tiempo, se hubieran puesto en la brecha Daniel, Noé y Job, se hubieran salvado ellos mismos nomás. ¿Por qué? Porque esta gente, Noé, Daniel y Job, que nombra acá Ezequiel, eran gente verdaderamente irreprensible. ¿Por qué? Porque ellos sabían de quién estaban hablando. Fíjate vos que el ministerio de Daniel hablaba de quién, del Mesías. Hablaba del Mesías. Entonces este Daniel, por gracia de Dios, ¿cierto?, creyó en ese Mesías 700 años antes de que viniera. Y eso fue lo que lo salvaba, pero lo salvaba él mismo, porque todavía espiritualmente no podía impartir él la gracia de otro, porque todavía no había muerto ni había resucitado ese Mesías que él estaba profetizando. Pero él creyó en ese Mesías. Jacob también vio al Mesías. Job, en el capítulo 29, en el capítulo 19, verso 25, Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin del polvo se levantará. Job 19, 25. Él pudo ver a Jesús, él pudo ver a este hombre muchísimos años antes de que él viniera. Entonces él, al creer en esto sin ver, por eso el Señor dice: vos creíste porque viste, pero bienaventurados los que creen sin ver con sus ojos, ¿no?, sino creen en su corazón. Es como cuando tu papá te habla y vos lo crees en tu corazón que va a ser así. ¿Por qué? Te lo está diciendo tu papá, te lo está diciendo ese viejo hermoso que tenés, ¿cierto? ¿Cuánto más Dios? Job creyó en esta gracia aún antes de que esa gracia viniera, muchos siglos antes. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo al fin se levantará. Por eso cuando vos empezás a leer la Biblia, el Espíritu Santo activa ese ser espiritual que sos vos y que soy yo. Esta carne el día de mañana dejará de ser, querido. Pero nosotros somos espíritu, somos un alma y también vamos a tener un cuerpo. Resucitado como el que tiene Jesucristo, hoy está centrado a la diestra del Padre. ¿Y cómo está Jesucristo? Es un hombre, es el hombre resucitado que está a la diestra de hoy, del Padre. Y ahí intercede por nosotros, es el único que puede interceder por nosotros. Si suelto bestia salvaje en la tierra y ellas matan a sus hijos y la convierten en desolación, para que así nadie pueda pasar a causa de los animales, si estos tres hombres estuvieran en ella,
vivo yo, dice Dios, ellos no salvarán a sus hijos y a sus hijas, solo ellos mismos serían salvados y la tierra permanecería despoblada. Esa es la diferencia que tenemos hoy con el Cristo. ¿Por qué? Porque antes no se podía impartir, lo que hoy sí nosotros podemos impartir, que una es palabra, impartir, comunicar, ¿cierto? Orar a favor para que las cosas ocurran, ¿sí? Creyendo en este Jesucristo que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cierto? Y hablábamos de Noé. Noé fue el que predicó durante 120 años construyendo un arca con su familia. 120 años fue el tiempo que predicó Noé antes del diluvio. ¿Sí? ¿Y qué era lo que predicaba? Que iba a venir un diluvio y que iba a destruir la tierra. Pero también estaba profetizando, ¿por qué? Porque estaba construyendo un arca de las dimensiones perfectas para que entraran muchos ahí, pero muchos no entraron. Rechazaron el mensaje y murieron anegados por las aguas del diluvio, cuando Dios le estaba mostrando esa salvación ahí. Ese arca simboliza al Cristo, simboliza al Hijo de Dios. Mas este hombre y su familia creyeron y fueron salvados. Y lo que el agua hundió, ¿cierto? Esa agua que para muchos fue hundirse, estas mismas aguas fueron las que elevaron el arca durante varios meses y salvó la familia. Esas aguas para algunos fueron muerte y para otros fue vida. Así es para todo aquel que acepta al Señor, es justificado, y el que no acepta ya fue condenado, dice. O si traigo la espada sobre la tierra, diciendo que la espada pase por la tierra, y así yo elimine a ambos, hombre y bestia, si aún estos tres hombres en ella que vivo yo, dice el Señor, ellos no salvarían ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos mismos serían salvados. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían un altísimo nivel de justicia. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que iba a venir alguien en el cual ellos querían saber quién era exactamente. Ese alguien es Cristo, Jesús. ¿Cierto? O si yo traigo una pestilencia sobre la tierra y derramo mi furia sobre ella, dice el Señor, ¿no? En derramamiento de sangre para destruir hombres y bestias, ni Noé, Daniel, ni Job estuvieran en ella, ¿cómo vivo yo? Dice Dios, ellos no salvarían ni un hijo ni una hija, solo ellos. ¿Cierto? Solo ellos se salvarán a ellos mismos por su propia justicia. ¿Sí? ¿Cuál es la justicia? Es Cristo, el que hizo justicia en la cruz del Calvario. ¿Sí? Cuando nosotros somos hacedores de la palabra, no es que nosotros tenemos que trabajar para Dios, no. Nosotros nos convertimos en hacedores de su palabra cuando creemos en Cristo y su obra redentora. Eso significa ser hacedor de la palabra. Eso significa ser justicia de Dios en Cristo Jesús. No son las buenas obras que yo hago en el mundo. Lógicamente que al tener a Cristo viviendo, las obras de Dios tienen que ser mostradas a través de mí o a través de otra persona.
en este proceso de perfeccionamiento que nosotros tenemos. ¿Cierto? Porque así dice Dios, ya estamos terminando, aun si yo hablo mis 4 juicios sobre Jerusalén, espada, hambruna, bestias malignas y pestilencia para destruir ambos, hombres y bestias, aún habrá un remanente en ella, dice, que ha escapado, incluyendo ambos, hijos e hijas. Cuando ellos salgan a ti y tú veas sus caminos y sus pensamientos, entonces tú verás consolado sobre la calamidad traída sobre Jerusalén, sobre todo lo que yo he hecho en ella. O sea, de cada vez que el Señor manda un juicio, o mandó un juicio a través de los tiempos, de la historia de la humanidad, Dios siempre dejó un remanente que después se volvió a multiplicar en la tierra. Y se comenzó a fructificar y la tierra descansó de esos pecados y de esas transgresiones, de esas maldades que se hacían, ¿no? Si ellos consuelan, si ellos te consuelan, veas sus caminos y sus pensamientos y entenderás que no fue sin una buena razón que yo hice lo que hice en Jerusalén, dice Dios, ¿cierto? Que al fin de las profecías Ezequiel iba a entender el por qué Dios hizo lo que hizo sobre la tierra. Como siempre decimos, si Dios no hubiera intervenido en Judá, ¿cierto?, hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque tanto se había culturizado la mente y el corazón de este pueblo que fue llamado a adorar a Dios, solamente a adorar al Señor, ¿cierto? Empezó a adorar otros ídolos, otros dioses de otras naciones, y así empezaron a culturizar y estaba desapareciendo como nación ya. Entonces Dios interviene, saca al pueblo, lo lleva a exilio a Babilonia, y después de 70 años vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque de este pueblo el Señor había profetizado de que iba a venir alguien llamado Jesucristo. Mi querido amigo, mi querida amiga, te mando un gran saludo, ¿sí? Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia, tu trabajo, ¿cierto? Y que seas edificado en el Señor. Acordate que no tenés que estar esperando que venga palabra de Dios en tu vida. Lógicamente que siempre hay una persona por ahí que te puede ayudar en estas cosas. Pero el Señor está en tu vida y va a permanecer en tu vida hasta el fin de todas las cosas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.